So today I want to speak about the structure of our line, Hoy quiero hablar sobre la estructura de nuestra línea and just to make a few points y, in connection with it. solo hacer algunos puntos o tocar unos puntos. All right, so this is the last presentation I'll be sharing this camp. Así que esta va a ser la última presentación de este en campo. My lines are seldom straight. Mis líneas casi nunca son I don't know how derechas. people draw straight lines. No sé cómo personas las dibujan tan derechas. We are the priests, Nosotros somos los and sacerdotes to understand our history, y para entender nuestra historia, to understand what our history looks like, para entender cómo va a we aparecer draw nuestra from different historia, models. tomamos de diferentes modelos. And an important point of reference for us Y un punto de referencia importante para nosotros, as a model for our history, como modelo para nuestra historia, is the line of the 144,000. es la línea de los 144,000. The line of the 144,000 gives us 5 primary waymarks. La línea de los 144,000 nos da 5 hitos primarios. These are 1989, the time of the end. Estos son 1989, el tiempo del fin. Then we have 9/11, Luego tenemos el 11 de septiembre. we're also given the Sunday law. También se nos da la ley dominical. After the Sunday law, De- we des- have Después de la ley the dominical, close of probation. tenemos el fin del tiempo de gracia. Daniel 12:1, Daniel 12:1, which is where Michael stands up, que es donde Miguel se para. which is where Michael stands up Que es donde Miguel se para to end intercession and human probation. para terminar intercesión y el tiempo de gracia. And this is followed by the second coming. Y lo que sigue es la segunda venida. This line of the 144,000 Esta línea de los 144,000 is a model for our history, the history of the priests. es un modelo para nuestra historia, la historia de los sacerdotes. We can superimpose another point of reference Podemos superimponer otra línea de referencia upon this line of the 144,000. sobre encima de esta línea de los 144,000. And as we superimpose this other line on top of it, Y cuando superimponimos esta línea it gives encima us de additional esta, information nos da información adicional which informs what our history looks like. que informa cómo va a aparecer nuestra historia. Other than the line of the 144,000, Además de la línea de los another 144,000 important point of reference for us is Millerite history. y otra importante línea de referencia es la historia de los mileritas. And as you superimpose Millerite history on this line, Y mientras superimponís la historia de los mileritas sobre encima de esta línea, you see paralleling 1989, there's the time of the end in 1798. ves que el paralelo de 1989 es 1798. Paralleling 9/11, you have April 19, 1844. El paralelo al 11 de septiembre es abril 19, 1844. Paralleling the Sunday law, Paralelo a la ley dominical you have July 21st. era julio 21. Paralleling the close of probation, you have October 22nd. Paralelo al cierre del tiempo de gracia tenés octubre 22. And paralleling the second coming, you have 1863. Y paralelo a la segunda venida tenés 1863. So we see that Millerite history parallels the line of the 144,000. There's correspondence. Así que vemos que la historia milerita paralela a la historia de But as los we look at Millerite 144,000. history, in this history from July 21st to October 22nd, Pero cuando miramos a la historia de los mileritas, vemos que estos hitos, julio 22 hasta el octubre there are 22, additional waymarks that fall in this history. hay más hitos que caen dentro de esta historia. These have been identified as August 1st, Estos han sido identificados como agosto el 1, the camp meeting in Concord, en campo en Concord, and
August 15, y agosto 15, the camp meeting in Exeter. el camp meeting en And in Exeter. this history, this is the history of the midnight cry. Y en esta historia, esta es la historia del clamor de medianoche. When we look at the line of the 144,000, it corresponds with the history of the loud cry. Cuando miramos a la historia, comparados con la historia de los 144,000, But as we look at it from the history paralela of al the clamor de midnight cry, medianoche, pero cuando miramos a la historia del clamor de we see a medianoche, pattern vemos un patrón. from July 21st, Desde el julio 21, where we mark the unsealing of the midnight cry donde marcamos el in Boston, abierto, This is cuando where the abre el message clamor de began to be, medianoche en Boston, began to have force on the minds of the people. esto es donde cuando el mensaje empieza a tener fuerza sobre las mentes de las personas. So we represent that as an unsealing. Así que representamos esto como un Then we have desechamiento. Luego tenemos Concord, that we can Concord, mark as an increase of knowledge. que podemos marcar como un aumento de conocimiento. And then August 15, Exeter, the message is empowered. Luego en Exeter el mensaje es empoderado. Then on October 22nd, you have the shut door, the test. Luego en octubre 22 tenés la puerta cerrada o la prueba. When we look at this history in Millerite history, Cuando miramos a esta historia y la historia de los and when we mileritas, call October 22nd the test, y cuando llamamos al octubre 22 la prueba, there's something that we need to understand hay algo que tenemos que entender from the perspective that it's not on October 22nd that you are actually tested, shall we say. por el hecho que en el octubre 22 no es la prueba exactamente. October 22nd is when it is we could say that, is when you, at the close of probation, is when you demonstrate whether or not you've correctly received the midnight cry message. Al cierre del tiempo de gracia es cuando demostras que si recibiste el clamor de medianoche o no. This point has already been made that sorry, I'm laying out my concepts in the wrong order. Pero no estoy demostrando mis conceptos en la orden incorrecta. All right, let's step back. For now, let me leave it at that. Por ahora lo voy a dejar así. That we have the message unsealed at Boston, increase of knowledge at Concord, and then it's empowerment at Exeter. Por ahora lo voy a dejar así, que tenés la llegada del mensaje en Boston, el aumento de conocimiento en Concord, la amplificación en Followed by the test in el October Exeter. 22nd, 1844. Siguiente es la prueba en octubre 22, So in 1844. this history of the midnight cry, we have a structure. Así que en esta historia del clamor de medianoche tenemos una estructura. We have a structure that we see reflected here at the beginning Tenemos of Millerite history. Tenemos una estructura que vemos reflejado acá al comienzo de la historia de At the beginning mileritas, of Millerite history and at the beginning of the line of the 144,000. al comienzo de la historia de los mileritas y al comienzo de la historia de los 144,000. At the time of the end, the message is unsealed, Al tiempo del fin tenemos un mensaje which abierto, is what we saw in Boston. que es lo que vimos en Boston, There's an increase of knowledge, hay un aumento de conocimiento, which in Millerite history was 1816 to 1818. que en la historia de los mileritas era 1816 hasta el 1818. And then the message was formalized Luego el mensaje fue apoderado in 1833. en 1833. If we look at the line of the 144,000, Si miramos a la línea de los 144,000, the formalization is 91 to 92. la formalización es 91 hasta el 92. Perdón, el aumento de conocimiento es del 91 al 92.
And the formalization is 1996. y la formalización es 1996. So we have this pattern that the pattern that we see here in the history of the Midnight Cry Así que tenemos un patrón que vemos ahí en la historia del clamor de medianoche, we see reflected here from 1989 to 9/11. vemos reflejado acá en 1989 hasta el 11 de septiembre, Where we have Boston, Concord, Exeter, and then a test. donde tenemos Boston, Concord, Exeter y luego una prueba. When we look at this history Cuando miramos a esta historia, in the line of the 144,000, en la línea de los 144,000, from close of probation to the second coming, desde el tiempo de cierre de gracias de la segunda venida, you can read Great Controversy, I believe it's page 315. puedes leer Conflicto de los Siglos, creo que es la página 316 en el inglés. We see a waymark identified after the close of probation. Vemos un hito identificado después del fin del tiempo de gracia. And this is the death decree. Y este es el decreto de After the close muerte. of probation, before Christ's second coming, the wicked pass a death decree. Después del cierre del tiempo de gracia, antes de la segunda venida de Cristo, los malvados pasan un Permitting the, decreto de muerte, killing of God's people at a certain time. permitiendo que maten al pueblo de Dios hasta un tiempo específico. And I believe it's on Great Controversy, page 350. Y creo que es en el conflicto de los siglos, páginas 350. Sorry, I got that all wrong. Perdón, me This equivoqué. is Great Controversy 615. Este es conflicto de los siglos 615. And this is Great Controversy 640. Y esto es conflicto de los siglos 640. And in Great Controversy 640, Y en conflicto de los siglos 640, it tells us that just before the second coming of Christ, the time, the day and time of his coming is announced. nos dice que un poco antes de la segunda venida de Cristo, el día y el tiempo va a ser anunciado. And that's followed by the second coming. Y lo que sigue la segunda venida. So this structure that we see in the history of the Midnight Cry, Así que esta estructura que vemos en la historia del clamor de medianoche, comprising of four waymarks que sostiene 4 hitos, that we can symbolically represent as Boston, Concord, and Exeter, que podemos simbólicamente llamar a Boston, Concord y Exeter. we see it not only here and here, Lo vemos no solamente acá y but acá, we see it here as well. pero en esta historia también. From here, October 22nd would be Boston. Desde octubre 22 será Boston. The death decree would be Concord. El decreto de muerte sería And the Concord. giving of time would correspond with Exeter. Y el tiempo definido será Exeter. Then followed by the second coming. Siguiente es la segunda venida. When you look at Exeter in each of these waymarks, Cuando miras a Exeter en cada de estos hitos, you can see a correspondence, you can see similarities in the characteristics of the waymarks in each dispensation. puedes ver paralelos o semejanzas en cada una de estas historias. Right here, definite time is given. Acá el tiempo definitivo se da. At Exeter, the message of time is empowered. En Exeter el mensaje del tiempo es apoderado. In 1996, the Time of the End magazine is formalized. En 1996 la revista Tiempo de Fin es formalizada. So we see within Millerite history, Así que vemos dentro de la historia as de well as the line Milita, of the 144,000, también con la línea de los 144,000, four distinct dispensations or phases. 4 distintas dispensaciones, And the structure of each phase looks the same. y la estructura de cada
paso son iguales. We see 4 waymarks from 1989 to 9/11. Vemos 4 hitos desde el 1989 hasta el 11 de septiembre. 4 waymarks from Sunday law to close of probation. 4 hitos desde 4 la ley waymarks from close of dominical hasta el probation to cierre the de second gracia. coming. 4 hitos entre el cierre de gracia hasta la segunda venida. Therefore, we have 4 waymarks from 9/11 to the Sunday law. Entonces vamos a tener 4 hitos entre el 11 de septiembre y la ley dominical, Based on 3 witnesses. basados en 3 hitos, en 3 testigos. These waymarks are midnight and the midnight cry, Estos hitos son medianoche y clamor de medianoche, which are brought to view in the line of Acts 27. que podemos ver en el Hechos 27. Right? So, from 9/11 to the Sunday law, Así que desde el 11 de septiembre hasta la ley dominical, we also have Boston, Concord, Exeter, también tenemos Boston, Concord y Exeter then a test. y una prueba. So this is the line of the Millerites and the line of the 144,000. Así que esta es la línea de los mileritas y la línea de los 144,000. On top of these 2 lines, you can superimpose another line, Encima de estas 2 líneas podemos superimponer otra línea, and that's the agricultural model. y este es el modelo de agricultura. Within the agricultural model, Dentro del modelo de agricultura, this history from 1989 to 9/11 esta historia desde el 1989 hasta el 11 de septiembre, this represents the plowing. este representa el arado. And you can go into the agricultural model Y puedes ir al modelo de agricultura and see that the plowing represents the preparation of the soil to receive a message, y pueden ver que el arado representa una preparación de la tierra para and this sembrar. message comes at 9/11. Y este mensaje viene o llega al 11 de septiembre. We have the seed, which is the message. And at that point, we also have the outpouring of the early rain. Tenemos la semilla, que es la llegada del mensaje, y tenemos la lluvia tardía. The early rain is followed by the latter rain, Perdón, la lluvia temprana, antigua. Lo que sigue es la lluvia tardía, which prepares the harvest of God's people, que prepara la cosecha del pueblo de Dios. prepares God's people for the harvest, which begins at the close of probation. Prepara al pueblo de Dios para la cosecha que comienza al fin del tiempo de gracia. So you have plowing, early rain, latter rain, and harvest. Así que tenés estar arado, lluvia antigua, lluvia tardía y la cosecha. These 3 models, Estos 3 modelos, as we've laid them out, como los hemos demostrado, are then used to populate our line. luego son usados para popular nuestra línea, ocupar nuestra línea. The line of the 144,000 feeds certain information into our history and gives us a picture of what our history looks like. La línea de los 144,000 nos da información sobre nuestra línea. The agricultural model feeds additional information into our line. El modelo de agricultura nos da información adicional And para Millerite nuestra history línea. also feeds a lot of the same, but also some different information. Y las líneas de los mileritas nos da también otra información. Each line makes its contribution Cada línea hace su contribución to forming the puzzle of our history. a formar el But now we come to the history of the priests, verjajo de nuestra historia. Pero ahora llegamos a la línea de los sacerdotes. The history of the priests is a fractal La historia de los sacerdotes es un Of the- fractal of that of the line of the 144,000. de la línea de los 144,000. We're going to speak a little more about fractals Vamos a hablar un poco más sobre fractales, because there's a certain point that we
that we want to make porque hay algunos puntos específicos que queremos in hacer connection with fractals. en conexión con fractales. But when we look at the line of the priests, Pero cuando miramos la línea de los sacerdotes, it begins here in 1989. comienza aquí al 1989 And we see the same increase of knowledge and formalization. y vemos el mismo aumento de conocimiento y formalización. The Sunday law La ley dominical in the history of the priests en la historia de los sacerdotes is 2014. es 2014. Paralleling these two waymarks in the line of the 144,000, Paralelo para estos dos hitos en la línea de los 144,000, we have 2012 tenemos el 2012 and 2000 y 2009. and 2009. Paralleling Sunday law to the close of probation, Paralelo a la ley dominical hasta el cierre de gracia, Sunday law is 2014, la ley dominical 2014, the close of probation for the priests el fin de gracia para los sacerdotes is 2019. es 2019. And paralleling the second coming, we have Panium. Y paralelo a la segunda venida tenemos Panio. From Sunday law to the close of probation, you have Concord and Exeter. Desde la ley dominical al cierre de gracia tenemos Concord y Exeter. Okay, you have two waymarks. O sea, tenés In dos Millwright hitos history are Concord and Exeter. que dentro de la historia de los mileritas son Concord y Exeter. But in the line of the priests, Pero en la línea de los sacerdotes, Concord is 2016, Concord es 2016 and Exeter, the empowerment of the Midnight Cry message, y en Exeter el apoderamiento where we del also see time clamor de medianoche, cuando también vemos el tiempo definido is siendo 2018. amplificado hasta So el we know that between 2018. 2019 and Panium, Entonces sabemos que entre 2019 y Panio we have two waymarks. tenemos dos hitos. And in the history of the priests, we have the same plowing, early rain, latter rain, and our harvest is 2019 to Panium. Y en la historia de los sacerdotes tenemos la misma historia de agricultura, el arado, lluvia antigua, lluvia tardía y la cosecha, desde el 2019 hasta el paño. Early rain El arado, and harvest. la lluvia antigua, lluvia tardía y la cosecha. Now, when we look at the line of the Levites, Ahora, cuando miramos a la línea de los levitas, where does their history begin? ¿dónde comienza su historia? Or rather, the harvest of the priests is 2019 to Panium. O sea, la cosecha de los sacerdotes es 2019 hasta paño. When is the harvest for the Levites? ¿Cuándo es la cosecha para los levitas? It is Panium to the Sunday law. Es paño hasta la ley dominical. This time period, Panium to the Sunday law, this is the harvest for the Levites. Este periodo de tiempo, cielo de gracias, el paño hasta la ley dominical. We understand that. So as we populate their line going backwards, Así que cuando llenamos su línea yendo al revés, their harvest must be preceded by a latter rain, su cosecha tiene que ser precedida por una lluvia tardía which according to the structure que de acuerdo a la estructura would be Panium to 2019. será paño al 2019. Am I getting that right? Yes.
Yes. Their latter rain will be preceded by their early rain, Antes de la lluvia tardía tenemos la lluvia temprana, which according to this structure as we populated going backwards, que de acuerdo a la estructura, mientras lo llenamos yendo al revés, would be 2014 to 2019. será el 2014 hasta el 2019. So their early rain, Así que su lluvia again according to the structure, temprana, or plowing, I'm sorry, perdón, el arado, would be 9/11 to 2014. será el 9/11 hasta el 2014. And we have the same four-part structure Y tenemos la misma estructura de 4 partes between each of these phases, as we see in the line of 144,000 and in the line of the priests. entre cada una de estas estructuras que vemos en la línea de 144,000 y en la línea de los sacerdotes. Between 9/11 and 2014, there's 2009 and 2012. Entre 11 de septiembre de 2014 tenemos 2009 y 2012. Between 2014 and 2019, Entre el 2000, you have 2016 and 2018. 11 de septiembre hasta el 2019 Then we tenemos have the 2016 y same structure 2018. in these two phases going forward. Y también tenemos la misma estructura en estas dos fases, siendo adelante. And we'll just do the same with the line of the Nethinim. Y vamos a hacer lo mismo con la línea de los netineros. When is the harvest in the history of the Nethinim? ¿Cuándo es la cosecha en la historia de los netineros? The 11th hour workers come in. Los trabajadores en 11ª hora vienen o This llegan time period from Sunday law to the close of probation. en este periodo de la ley dominical hasta el cierre del tiempo de gracia. This is their harvest. Esta es su cosecha. So just going to populate their structure going backwards. Así que vamos a popular su estructura yendo al revés. Their harvest would have to be preceded by a latter rain, Antes de su cosecha viene su which lluvia would be tardía, Panium to the Sunday law. que sería panio hasta la ley dominical. And an early rain, Y una lluvia temprana, which would be 2019 to Panium. que sería del 2019 al panio. And also by a plowing, Y también vemos un arado, which would be 2014 que será el to 2014 2019. hasta el 2019. And this is the line of the Nethinim. Y esto es la línea de los netineros. So this is the structure of our line from 1989 through to the close of probation and the second coming. Así que esta es nuestra estructura desde el 1989 hasta la segunda venida. Right, so we see that the harvest for the priests Así que vemos que la cosecha para los sacerdotes is this time period from 2019 to Panium. es este periodo de tiempo desde 2019 hasta panio. And I want us to look at the harvest. Y quiero que miremos a la cosecha, The harvest and the close of probation. la cosecha y el cierre To de make a gracia specific point. para hacer un punto específico. 2019 2019 is Daniel 12:1 in the line of the close of probation for us. es el cierre de gracia para nosotros. Ahora Daniel 12:1. Right, so 2019 lines up with Daniel 12:1. Así que 2019 se alinea con Daniel 12:1.
which we correctly understand to be the close of probation. que correctamente debemos ser el cierre del tiempo de gracia. And yes. So now when we look at Daniel 12:1, Así que ahora cuando miramos a Daniel 12:1, we understand this concept of fractals, that the history of the priest is a fractal of the line of the 144,000. entendemos este concepto de fractales, que la línea de los sacerdotes es un fractal de la línea de los 144,000. And so what we see at Daniel 12:1, Así que lo que vemos en el Daniel 12:1, we understand should be reflected here entendemos tiene que ser reflejido acá on November 9, 2019. en el noviembre 9 de 2019, That's noviembre how we 11, understand it, yes? noviembre 9. Eso es So como lo entendemos, ¿verdad? in Daniel 12:1, Así que en el Daniel 12:1, Michael stands up and ends human intercession. Miguel se para y termina la intercesión. From this point on, there's no more intercession for sin. Desde este punto en adelante no hay más intercesión para el pecado. So it can then be expected that in 2019 we see the same thing. Entonces se puede ser esperado que en el 2019 vamos a ver la Right? misma cosa. When we come to November 9, 2019, Cuando llegamos al noviembre 9, 2019, that's our close of probation. Ese es- There's no more intercession. ese es nuestro fin de tiempo de gracia. No hay más intercesión. How many of us understand it that way? ¿Cuántos de nosotros lo entendemos de esa manera? Alza la mano. Right? That, you come to 2019, there can't be any sin in your life. You Well- come to past November 9, there can't be any sin in your life. Cuando llegas al pasar noviembre 9, no puede haber más pecado en sus vidas, Because it is the close of probation. porque es el fin de tiempo de gracia. And here intercession ends. There's no more intercession for sins after Daniel 12. Y acá no hay más intercesión para el pecado, acá en el Daniel Everywhere I 12:1. go, I still find people who understand it this way. Donde sea que voy, todavía encuentro personas que lo entienden de esta manera. But I'd like to propose that it's not that simple. Pero quiero sugerir que no es tan simple, That's not quite correct. que no es enteramente correcto. When you look at, we understand that because our line is a fractal of the line of the 144,000. Entendemos que por causa que nuestra línea es un fractal de la línea de los 144,000, Daniel 12:1 informs us as to what we should expect to see in 2019. Daniel 12:1 nos informa sobre qué tal vamos a ver en el 2019. But if we understood it just that way, Pero si lo entendiéramos simplemente de esa manera, Panium Panium lines up with the second coming. se alinea con la segunda venida, Yes? ¿verdad? And here at the second coming, Christ literally comes. Y aquí en la segunda venida, Cristo literalmente vuelve. He literally comes to the earth for the second time. Él vuelve literalmente a la tierra la segunda vez. And Panium lines up with the second coming. Y Panium se alinea con la segunda venida. So are we saying Christ is literally going to come the second time at Panium? Así que estamos diciendo que Cristo va a venir literalmente en Panium. No, right? No, No one is saying that. nadie dice eso. Right? So hang on. Yes. So only certain characteristics we see from the line of the 144,000. Only some characteristics. Así que only algunos característicos de la línea de los 144,000, Of the line of the 144,000 de la línea de are los seen in the 144,000 fractal. se ven en el fractal. Right? When we look at fractals, Cuando miramos a fractales,
we understand that if we look at this pattern, Entendemos que si miramos a este patrón, we call this an object, llamamos esto un objeto, and this object comprises of 3 elements. y este objeto es construido de 3 And elementos, these 3 elements form a pattern. y estos 3 elementos forman un patrón. A fractal of this object Un fractal de este objeto would be if we took one element within this pattern será si tomamos un elemento de este patrón and opened it up into its constituent parts. y lo abrimos a sus partes If we diferentes. took one Si tomamos uno and opened it up to see what one looked like, y lo abrimos a ver cómo uno aparece, we would see a repetition veríamos of una the pattern repetición seen in the larger object. del patrón que vemos en el objeto más grande, el mayor. So we'll call this A. Así que llamamos este A, Yeah, we'll call this A, así que lo vamos a llamar A, and we'll call this B. y esta va a ser B. Right? So you have object A. Así que tenemos el objeto A, It comprises of 3 elements that form a pattern. es construido de un If you take a part of A si tomas una parte de A and then break it down, y lo you dividís, see the pattern in the larger object reflected. ves el patrón en el objeto más grande And B reflejido, becomes the fractal of A. y B llega a ser un fractal del A. Number 1A Número 1A tells us what number 1B looks like, nos dice cómo el 1B parece, but they're not the same object. pero no son la misma Does that make objeto. ¿Tiene They're sentido? different objects. Son diferentes objetos. Number 2A Número 2A tells us what number 2B looks like, nos dice cómo el 2B va but a they're not the aparecer, same object. pero no son el mismo objeto. 3A 3A tells us what 3B is to look like, nos dice cómo el 3B va a aparecer, but again, they're not the same object. pero otra vez no son But we el mismo see, objeto. again, the characteristics of A reflected in B. Pero otra vez podemos ver las características del A reflejidos en el B. So when you look at the line of the 144,000 Entonces, cuando miramos a la línea de los 144,000, as telling us what we're meant to see in the line of the priest, diciéndonos qué es lo que vamos a ver en la línea de los sacerdotes, Panium Panio, parallels the second coming, paralela a segunda venida. but it's not the second coming. They're two different. Pero no es la segunda venida, son dos hitos diferentes. Right? So the close of probation Así que el cierre de tiempo de Daniel gracia, 12:1, Daniel 12:1, parallels 2019, paralelo a el but they're not 2019, the same object, pero no son el mismo objeto, even though they carry similar characteristics. aunque tienen características parecidas. When we look in our line, Cuando miramos a nuestra línea, the macro line, the big picture line, which is the line of the 144,000, la línea macro, la línea grande, que es la línea de los 144,000, there's only one place where we see intercession being ended. hay solo un lugar donde vemos la intercesión There's terminando. only one place where we see Michael standing up, Solo hay un lugar donde Miguel se para, and that's here in Daniel 12, verse 1. y eso es aquí en el Daniel 12, versículo 1. Right? This is the only place where Michael stands up to end intercession at a moral level. Ese es el único lugar donde Miguel se para terminar la intercesión al nivel moral. But what we do see in 2019 Pero lo que sí vemos en el 2019 is not the end of intercession, but something that looks like it. no es el fin de la intercesión, pero algo que parece In the same parecido. way, what we see at Panium De la misma manera, lo que vemos en el paño
is not the second coming, but something that bears some of its characteristics. No es la segunda venida, pero algo que tiene característicos parecidos. So how is 2019 a close of probation? Así que, ¿cómo es que 2019 es un fin de tiempo de gracia? When there's only one close of probation in the truest sense Cuando hay solo in this un history. fin de tiempo de gracia en su sentido verdadero en It esta becomes a historia, symbolic close of probation. llega a ser un cierre de gracia simbólica. Or we could say a prophetic close of probation. O podemos decir un profético cierre de gracia. Maybe it will help if we look at the what's the best way to approach this? ¿Cuál es la mejor manera de abordar esa pregunta? Okay. It will help if we look at what took place in 2014. Nos ayudará si miramos a qué es lo que sucedió en el año 2014, To help us understand what we're talking about in 2019. para ayudarnos a entender de qué hablamos en el año 2019. Sorry, let me rephrase that. Perdón, déjeme decirlo en una manera diferente. Okay. So, the close of probation, Daniel 12:1, Así que el fin de tiempo de gracia, Daniel 12:1, helps us to understand what 2019 looks like. nos va a ayudar a entender cómo el 2019 va a ser. But it is not the close of probation as far as the end of intercession, because there's only one place where we see that in this history. Pero no es el fin de la intercesión porque solo hay una en esta historia. In the same way, there's only one second coming. En la misma manera que solo hay una segunda venida. There's only one place in our history where we see the second coming. Solo hay un lugar en nuestra historia donde vemos la segunda venida. The fractal of it is not the second coming in the truest sense. It's something that looks like it. El fractal no es la misma cosa. As Panium is a symbolic second coming, Como paño es una simbólica segunda venida, 2019 becomes a symbolic close of probation. 2019 es un simbólico fin de gracia. It looks like the close of probation, Parece como el fin de tiempo de gracia, but it cannot be the end of intercession, pero no puede ser el fin de intercesión, because as with the second coming, that is only in one place in our line. porque como la segunda venida solo se encuentra en un lugar en nuestra línea. So what does 2019 look like? Así que ¿cómo va a ser el 2019? We are tested by messages in each dispensation. Somos probados por mensajes a cada dispensación. As this has already been brought out, that each of these dispensations, a message is unsealed. Como ya ha sido demostrado, en cada una de estas dispensaciones un mensaje es And proclamado. when you come to 2019, Y cuando llegas al 2019, if you fail to pass the preceding tests, si fallas pasar las pruebas anteriores, you place yourself in a position where in the next dispensation, te pones en una posición donde en la próxima dispensación you will not be prepared to comprehend or receive the light that is unsealed at that dispensation. no va a ser preparado para comprender o entender la luz que va a venir dentro de esa historia. In 2014, En el 2014, as I recall the history, como yo me acuerdo la historia, people were called to. We really encourage people to study Daniel 11:40 to 45. verdaderamente animamos a las personas que estudien Daniel 11:40 al 45,
And we emphasize the centrality of the methodology, the reform lines. Y pusimos énfasis sobre entender la metodología de la The línea de methodology reformas. that is the basis of this message. La metodología que es el basis de ese mensaje. 2014, light is unsealed. En el 2014, luz viene. This was Ezra 7:9. Esto era el Ezra And what ensued was a 7:9. shaking over that light. Y lo que sucedió por causa fue un sacudo por causa de esa luz. But what happened was many people had not taken the time to ground themselves in the methodology. Pero lo que sucedió es muchas personas no tomaron el tiempo para fijarse a la metodología. And if you had not grounded yourself in the methodology, Y si no te fijaste en la when metodología, new light came, Ezra 7:9, cuando nueva luz which was vino, based on Ezra the methodology, 7:9, que fue basado sobre la metodología, you are unprepared to receive it. no sos preparado para recibirlo. You are unprepared to receive the light and advance on with it. No sos preparado para recibir la luz y avanzar en adelante con esa luz. And those people separated themselves from the movement. Y esas personas se separaron del movimiento. So when we look at 2019 as a close of probation, Así que cuando miramos el 2019 como un cierre de tiempo de gracia, right, we are seeing it looks like a close of probation podemos ver que parece como un fin de tiempo de gracia, in the sense that there is a prophetic test that is happening in this history. en el sentido que hay una prueba profética sucediendo en esta historia. But when you come to this waymark, Pero cuando llegas a este hito, if you've not passed the prophetic tests in this history, si no has pasado las pruebas proféticas en esta historia, you put yourself in a position where you're not prepared to receive additional light. te pones en una posición donde no estás preparado para recibir luz, una adición. You're not prepared to advance on. No estás preparado para avanzar en adelante. Intercession has not ended Intercesión no ha terminado. as far as Christ interceding for sins. Con Cristo intercediendo por pecados. But it looks like the close of probation, Pero parece como el cierre de gracia, in that even if intercession has not ended, en el que aunque la intercesión no ha acabado, if you are unprepared, if you're not able to advance on with the light, si no sos preparado, si no sos capaz de seguir en adelante con la luz, you are lost. sos perdido. Right? If you're not prepared to advance with the prophetic light, Si no estás preparado a avanzar con la luz profética, if you place yourself in a position where the Spirit is not able to reach your mind with the truth, si te pones en una posición donde el espíritu no es capaz de alcanzarte con luz nueva, you're effectively lost. sos efectivamente perdido. But that does not mean intercession has ended, Pero eso no significa que intercesión ha terminado, because that only takes place at Daniel 12:1. porque eso solamente sucede en el Daniel 12:1. I hope that makes sense. Espero que tenga sentido. So 2019 is a prophetic close of probation. Así que en el 2019 es un fin de tiempo de gracia It profético. looks like the close of probation, Parece como el cierre del in that tiempo de you have the gracia people coming to an experience que tenés cuando el pueblo está llegando a una as it relates to the experiencia prophetic message, que relaciona con el mensaje profético, where they're beyond remedy. donde están sin remedio, They failed the prophetic test. han fallado la prueba profética. For the Levites, it's the same thing. Para los levitas es la misma cosa. They're presented with prophetic tests. Ellos son presentados con mensajes proféticos. They're presented with their harvest is panium to the Sunday law. Su cosecha es paño hasta la ley dominical. And they are tested by the message. They're tested by their requirement to receive the message in this time period. Y son probados por su mensaje, por el mensaje que ellos son requeridos From Sunday pasar morning to the en close este of periodo, probation.
Desde la ley dominical hasta el Ciro de Gracia, también tenemos una prueba profética en este periodo de tiempo with the Nethinim. con los netineos. But as far as the close of probation goes, Pero tocando el fin de tiempo de gracia, the moral close of probation is only here in Daniel 12:1. el Ciro de tiempo de gracia moral es solo aquí en Daniel 12:1. So moral intercession, as far as intercession for sins goes, Así que intercesión moral does not end in 2019. This is a prophetic test, no termina en el 2019. Esta es una prueba profética. right? Intercession for sins does not end at the Sunday law either. Intercesión para los pecados no termina en la ley dominical tampoco. It ends here at Daniel 12:1. Termina acá en Daniel 12:1. So as our test is prophetic in 2019, Así que como nuestra prueba en el 2019 es profética, it does not mean that after November 9, if we sin, no significa que si después del 2019 si pecamos, not that you should make provision for sin, no que deberían hacer provisión para el pecado, but it does not mean that on the 10th of November, pero no significa que el 10 de noviembre, right, you do something bad, si haces algo mal, that you're done. que sos condenado, You may as well commit suicide. que deberías solamente suicidarte, Because there's no more forgiveness for that sin. porque ya no hay más perdón para I ese find a lot pecado. of people understand it that way, Encuentro que muchas personas lo entienden de esa manera, but that's not the case. pero no es así. 2019 is a prophetic close of probation. 2019 es un cierre de tiempo de gracia profética. We're being tested by the requirement to receive the message, Somos siendo probados por el requiro de entender el mensaje and to receive it in a way that will be prepared to continue with the advancing light in the next dispensation. y de recibirlo en manera que vamos a ser preparados para recibir más en la dispensación siguiente. But it's not a moral close of probation as far as the end of intercession. Pero no es un cierre de gracia moral tocando al fin de la intercesión. So I hope that makes sense. Espero que eso tenga It's the last sentido. day. Es el último día. I'm operating on 3 hours of sleep, Estoy operando de 3 horas de dormir. so I know my thoughts have been a little scattered. Así que sé que mis pensamientos han sido un poco But I did try to make the dispersos. point Pero sí traté de hacer el punto. that, it's prophetic. It's a symbolic close of probation. Que es profética, que es un cierre de gracia simbólico, Not the end of intercession, no el fin de intercesión. right? That has implications for us Eso tiene implicaciones para nosotros, because there's the very real question porque hay una pregunta muy of what real. happens if I fall into sin after November 9. De qué How pasa we si understand caigo this en concept pecado and has después de salvational 9 implications. de noviembre. ¿Cómo tenemos este concepto? Tiene Has implicaciones salvational implications. de salvación, para nuestra salvación. Is salvational. Because if you understand it to be a moral close, if you understand it to be the end of intercession, Porque si lo entendés ser el fin de intercesión, you're confronted with the real situation son confrontados con la situación real of people who fall into sin after November 9, de personas que caen en pecado después believing del that there's genuinely no hope. 9 de noviembre, creyendo que no hay más They can't esperanza repent. para ellos, que no pueden arrepentirse. They can't repent, or their repentance will, or their repentance will not be accepted. O no van a ser aceptados su arrepentimiento.
Right? That's a very different thing from the prophetic test that we're identifying. Eso es algo muy diferente de la prueba profética que estamos identificando. I hope that makes sense. Espero que tenga sentido. I tried. Intenta. Let's pray. Oramos. Father in heaven, we thank you for your word. Padre en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Bring us to the last day of this camp. Te damos gracias por traernos al último día de este en campo. And Lord, we thank you for all the light that has been shared Te damos gracias por toda la luz que has compartido and the light that will be shared today. y la luz que va a ser compartido luego en este We día. thank you, Lord, for the fellowship that we've enjoyed. Te damos gracias por las amistades And que we hemos ask for rich disfrutado blessings on this, the last day of our y pedimos ricas bendiciones en este último día. Please hear us, dear Father, in Christ's name. Amen. Por favor, escuche nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.